Son las 8:24 y en este momento recibimos aquí a nuestro invitado, don Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, don Eddie, ¿cómo está todo? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas informaciones, don Eddie, y yo creo que... Digo, lo que pasa es que este es un programa que siempre tiene muchas informaciones. Sí, siempre. Sí. Y nosotros siempre pensamos de que los viernes son de que live. Distendidos pero eso. no hay forma de que sean live. Siempre hay política, siempre hay muchas cosas. Entonces, don Eddie, el tema que nos ocupa inicialmente con usted es el tema de La Vega. Se decidió que Agustín Burgos sea... El PRM decidió que sea Agustín Burgos quien sustituya a Kelvin Cruz. Pero inmediatamente el PRM anunció eso. Salen los técnicos. Técnico seco, decía... Eso era Pina Acevedo, que decía, es un técnico seco. Decía que él era un técnico seco. Él era un técnico seco. Los técnicos secos dicen que era para... Lo que pasa es que el doctor Pina Acevedo, uno de los abogados más prestigiosos de este país, sí. de toda la historia, penalista, pero era también un civilista, era un jurista completo. Sí. Era una figura. Entonces, un abogado que también era presidente llegó a ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, era fanático. Tenía en Alma Rosa una especie de coliseo para entrenar y era abogado, entonces de los mejores abogados. Entonces él durante el proceso de persecución del doctor Salvador Rojo Blanco, en una entrevista él dijo, bueno, lo que pasa es que yo soy un técnico seco. Lo que quiso decir fue que su visión sobre el tema no estaba motivada por razones políticas, sino puramente jurídica. Sí. Era un tipo brillante. Entonces los técnicos secos dicen que el presidente Luis Abinader no tiene facultades, no tiene facultad jurídica administrativa para... Seco, y aquí hay técnicos secos en este tiempo. Bueno, el técnico seco que tiró eso ayer tempranito fue Julio Curi, temprano. No, pero Julio no es técnico seco. Ni él tampoco no es técnico seco. No, ni él tampoco va a decir que estaba aquí conmigo. Estaba aquí conmigo en una entrevista y tiró esa pendejadita ahí. Dijo, el presidente dijo que la ley 176 fue previa a la Constitución y que le quitaron. Hizo ahí y entonces eso se regó de que hay que hacer elecciones. Nos vamos a escuchar a y usted sabe que este es un país de papagayos que comiencen a repetir sin tener conocimiento. Lo que ocurre es que la ley 17607, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios. Yo tengo mi biblioteca personal aquí. No, definitivamente. Es una ley preconstitucional. Porque tengo mi biblioteca personal aquí y esta es del maestro, de mi maestro. Mi hermano. No, yo soy el alumno aventajado de él, que yo participé en la construcción de esa ley. Yo sé este que está aquí. Sí, es así, yo lo sé. Yo sé la relación Waldi Taveras, que es un hermano mío. Es mi papá. Un sabio del derecho municipal. Ay, ese sí. Entonces Waldi usted sabía que a Waldi lo sustituí yo como secretario del ayuntamiento del Distrito Nacional. No sabía, no. Sí, se me perdió esa parte de la historia. Sí, yo fui quien lo sustituyó. No sabía, ¿no? Luego el último alcalde del distrito fue Johnny Ventura. El último presidente Rafael Díaz Filpo y yo fui el último secretario. La ley 176 es una ley preconstitucional. Sí. Porque la reforma de Leonel Fernández del 2010 fue posterior. Sin embargo, estaba fundada en la ley de Balaguer del 66. La 355. Pero, no, me refiero en la Constitución del 66. Que se mantuvo hasta esa reforma del 10. La reforma del 10 desconstitucionalizó la sucesión del alcalde a falta del vicealcalde. La ley 176 establecía o establece, está vigente,
que en una situación como la que ocurrió en La Vega, la sucesión del alcalde la hacía el presidente de la República. Le corresponde al presidente de la República en razón de que a falta de la vicealcaldesa, en este caso, si la vicealcaldesa hubiese estado ahí, no estaríamos discutiendo el tema. Sí. Pero a falta de la vicealcaldesa, entonces se establece que la sucesión debe hacerla el presidente de la República. La reforma del 10, consciente o inconscientemente, no incluyó el artículo que contenía la Constitución anterior, y por vía de consecuencia no hay contemplada definitivamente el mecanismo de la sucesión que estaba establecido en la Constitución. Sin embargo, la ley 176 manda a que sea el presidente. El presidente. Eso está claro. El otro tema es el mecanismo. Si es con una terna, como ocurría antes y demás. O es directo. Eso se resuelve con una reforma de la ley 176, que debió hacerse. Pero son de esas cosas que se quedan en el aire y que debió estar contemplado entre las leyes que debían reformarse como consecuencia del efecto de la reforma del 10. Pero eso se quedó, no lo tomaron como en cuenta, no lo notaron. El presidente anterior lo establecía la Constitución del 66, reformada en el 2002, es que el presidente recibe una terna del partido al que pertenece el alcalde, y esa terna la remite al presidente de la República, y el presidente escoge al sucesor del alcalde. Es decir, que la solución en ese caso de la sucesión le corresponde al presidente de la República, y a alguien debe corresponderle. Desde luego. Y existe ese precedente, que es un precedente constitucional. Pero está clarísimo que la ley manda a que sea el presidente de la República. Eso está ahí. Lo otro, el planteamiento sobre la realización de elecciones, ese no tiene ¿por qué no aprovechar? Ese no tiene ningún asidero en ningún sentido, porque la única posibilidad de convocar al cuerpo electoral, ya sea... Es para elecciones generales, lo único... No, generales no. Hay la posibilidad de usted convocar para elecciones complementarias, que pueden celebrarse hasta en un solo colegio electoral, y se convierten en elecciones complementarias. Un fraude, por ejemplo, en un colegio electoral, pero que haya sido impugnado determinado la noche de las elecciones, al momento del escrutinio. Entonces tú, la Junta Central Electoral puede perfectamente convocar a elecciones complementarias. No hay precedente. Puede ser en un colegio, puede ser en una circunscripción, puede ser en una provincia, y esa es una, o puede ser elecciones complementarias en todo el territorio nacional. Pero para este caso no existe ninguna posibilidad de convocar a elecciones. Por ejemplo, la sucesión del presidente de la República es una sucesión que empieza, por supuesto, de manera natural por el vicepresidente. A falta del vicepresidente provisionalmente, en tanto se convoca a la Asamblea, le corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta tanto se reúna, que debe hacerlo, la Asamblea, y entonces escoge
el sustituto, que siempre será una persona propuesta por el partido al que pertenezca el presidente. Igual en el caso del Congreso de los senadores y diputados, se elige a través de ternas remitidas por el partido político al que pertenece ese congresista. Es decir, que ese tema está clarísimo y me parece que ni siquiera hay razón para generar dudas. El congresista o el representante, en este caso el alcalde, es un cargo que le corresponde al partido que lo postuló. Así es. Eso está clarísimo. Pero dicen ahí, dicen don Eddie también. Para eso usted no tiene que ser un científico. Dicen don Eddie también que la elección del señor Agustín Burgos, ¿verdad? Sí. Es un doctor. Bueno, ya ese es otro tema. Entonces, ese es otro tema. Sí. Puede ser Agustín Burgos, puede llamarse como se llame, pero ya es otro tema y es una, por supuesto, de alguna manera tiene que intervenir siempre en ese caso el partido a quien corresponde ese cargo, porque el cargo no es del individuo, en tanto ya no es él quien lo ocupa, es de quien postuló al representante y eso está fuera de discusión. Ya el tema relativo a quien propuso el partido es un tema que está pendiente de que el presidente de la República entonces tome la decisión. Okay. Y por lo tanto, cualquier otra cosa en ese sentido son planteamientos, porque tampoco oficialmente el partido está el vocero principal, que es el compañero José Ignacio Paliza, la compañera Carolina Mejía, y estamos nosotros. Y en ese caso, el compañero Paliza ni la compañera Carolina lo han hecho público y yo tampoco estoy anunciando el tema. Eso se coloca. Eso hasta que el compañero José Ignacio Paliza no lo diga de su boca, la compañera Carolina o ellos me deleguen usted, no, deleguen las competencias. Eso es decir, que usted no lo está haciendo oficial aquí, eso es... No, es que yo no lo está haciéndolo oficial. Él está respondiendo a lo que le hemos preguntado. Ah, ok. Sí. Eso somos nosotros aquí, hablando nosotros aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una decisión entre el partido, que es el que recomienda. Eso sí. Todo lo otro que he dicho es así. Ahora, muy bien. En el caso de la decisión, es una decisión que todavía es una decisión ahora que le corresponderá al presidente sobre la base de la recomendación del partido. La recomendación del partido, el que la puede anunciar oficialmente es el partido. Don Eddie, ahora mismo, cuando la gente menciona el nombre Eddie Olivares, evidentemente ya uno tiene una noción de esa persona fría, tranquila, que no le gustan los shows, los espectáculos, que es una persona aterrizada cuando da una opinión. Pero hay una inquietud muy grande con usted y el señor Alburquerque sobre las posiciones que se suponía ustedes deberían tener hoy en día en el gobierno, en el tren gubernamental, con lo que tiene que ver con algunos ministerios. ¿Cuál es la opinión que se merece de su lado? ¿Refieres a la fusión de instituciones o en sentido general? Nos referimos al señor Eddie, que como todos sabemos tiene toda la capacidad del mundo de manejar cualquier ministerio, pero... Yo le voy a agregar que yo quiero ver al amigo mío en una posición. Yo estoy preocupado. Yo tengo mucho miedo. Yo tengo miedo. Cariño. Al amigo mío. No, todos queremos ver a don Eddie. No, yo no, todos no. No, yo sí. Al amigo mío no. Yo sí, porque todos son uno. Yo quiero ver yo quiero ir a visitar al amigo mío. Saludos. Yo estoy aquí. Reciba. Don Eddie, yo quiero saber su opinión sobre esas inquietudes que tienen todos los votantes. Yo quiero ver. Y las personas que apostamos, evidentemente, a la capacidad que tiene usted como persona, como profesional y evidentemente como posible y su participación en el tren gubernamental. O participación, exacta. Gracias. Bueno, el presidente de la República como jefe de la administración, que es el que tiene la última palabra. Yo como miembro del partido siempre estaré ahí
a disposición de él para cualquier tipo de, o sea, para lo que una considere. función que yo... que él entienda que según su perfil usted puede desarrollar. Pero, la verdad es que eso es una decisión de él. Yo no puedo decir que no voy a... yo estoy siempre disponible. Como un buen soldado. Como un dirigente del partido, miembro del partido. Pero es un tema que es él quien lo decidirá, lo que yo nunca estaré tampoco... Usted no le ha dicho, yo creo que tal ministerio yo puedo hacer una buena gestión. O él le ha preguntado, él no le ha preguntado. O él le ha preguntado, ¿dónde se visualiza don Eddie Olivares? Sí. Aquí estoy. No, lo que pasa es que yo no he enfocado ese como un tema... no lo que pasa, don Eddie. Como un eje eje he estado principal. haciendo su trabajo. Mi trabajo como dirigente del partido, y como yo tomo partido, siempre he estado dentro del debate de los temas nacionales. He hecho una carrera política desde los 14 años de edad. Siempre procuro contribuir de alguna manera, ya sea en mis artículos, en los medios, con los temas nacionales, aportando de alguna manera mi visión, equivocada o no equivocada, pero siempre con la buena intención de contribuir. Pero ya en el caso del tema de ir a la administración, que es natural que los miembros de un partido político, aquí o en cualquier parte del mundo, al llegar al poder, el propósito precisamente es el poder, la razón de un partido político, pero no el poder en el caso de los partidos políticos por el poder sencillamente, sino para hacer las transformaciones que necesita en materia de políticas públicas la sociedad, contribuir con el bienestar de la nación, de que se trate del pueblo. Esa es una función fundamental de los partidos políticos, y eso se hace también con los miembros del partido que ideológicamente o sobre la base de criterios programáticos tienen el compromiso. Los partidos políticos, el PRM es un partido programático. Desde las primeras elecciones en las que participó, siempre hizo un programa de gobierno de mucha calidad, y como partido programático también es una razón para eso. De todas maneras, la otra función de los partidos políticos, la más importante, es la de que está relacionada umbilicalmente con la que tiene que ver con gobernar. Es la previa al gobierno, la que antecede al gobierno, que es la presentación de los candidatos a cargos de elección popular al cuerpo electoral, es decir, a los votantes. Esa es la función principal. Y luego está la función de gobernar. Y si no está gobernando, está la de hacer oposición. Ese es el papel de los partidos políticos. Hacer una oposición ya puede ser confrontativa, como la hace aquí el PLD y Fuerza del Pueblo, o puede ser una oposición que además incluya la parte propositiva, es decir, la de hacer planteamientos. Y una oposición racional. Ese es el rol de los partidos políticos. Don Eddie, no quisiera que se nos agote el tiempo sin antes de manera puntual aprovechar su presencia y sus amplios conocimientos en diversos temas y nos diga su parecer muy puntual sobre la reforma constitucional. La reforma constitucional, para mí, tiene un fundamento de una trascendencia histórica que, tal y como el compañero Luis planteó en su discurso del triunfo del día de las elecciones, de la noche electoral, un legado, sin lugar a dudas. Y
la esencia de esto es el hecho de que a partir de esa reforma que se producirá en los próximos días, ningún presidente podrá modificar la Constitución, que ha sido modificada 39 veces. En la próxima serán 40. Ninguna Constitución en América Latina ha sido reformada tantas veces. Y una gran parte de esas reformas han sido por la misma razón de cambiar la forma del término del mandato de los presidentes. En ese sentido, a partir de aquí ya eso será muy poco probable que ocurra, porque se pondrán barreras para que pueda ocurrir. Y en ese sentido, ese es un gran aporte. Quien gobierna 8 años, en ese tiempo debió hacer o debe hacer lo que considera que va a contribuir con la transformación, el desarrollo de su nación. Y en ese sentido, 8 años es suficiente y además permite una alternancia de individuos, no de partidos solamente. Además, evita la incertidumbre que crean las reformas políticas de ese tipo, y este va a ser un gran legado. Fíjense el ejemplo, Luis, que hoy tiene 145 diputados. Nuestro partido obtuvo 145 diputados, que es un récord difícil de alcanzar. Estamos hablando de 29 senadores. Y en este momento, sobre la 3/4 parte, no la 2/3 parte, que es la mayoría calificada, las 3/4 partes tiene el Partido Revolucionario Moderno. Lo normal, y mucha gente han dicho, no, que Luis no debió anunciarlo. Sí, tenía que anunciarlo, porque es una decisión fundamentada en un alto sentido de la historia que él tiene. Y en ese sentido, ese legado es lo más trascendente de esa reforma. El modelo de 2 periodos tiene su origen en los Estados Unidos. Y el referente, por supuesto, son ellos. Cuando a Washington había concluido su segundo periodo, había una decisión casi unánime para que él volviera, continuara. Y él se negó. No escuchó las voces de quienes se lo plantearon, como tampoco ahora ha escuchado el compañero Luis. Y que ha sido tajante a los compañeros, ni se atrevan a proponerlo. No, porque él lo dijo. Si él no hubiera hecho lo que hizo, de decir no vuelvo a ser candidato, hay gente que dice no debió decirlo porque así mantiene a la gente a expectativas y lo mantiene ahí sin atreverse a decisiones al estilo antiguo. Entonces, no, fue lo correcto. ¿Por qué? Porque la mejor manera de tú callar los cantos de sirena era precisamente diciéndolo, para que a nadie se le ocurriera, ni en el partido, ni fuera del partido. Y eso es lo que hace que la gente tenga confianza en esta reforma. Y ese es un aporte trascendente. En Estados Unidos, luego Franklin Delano Roosevelt, que fue un gran presidente que le correspondió gobernar durante la Gran Depresión, la parte final de la Gran Depresión, y le correspondió también durante la Segunda Guerra Mundial. Y Roosevelt ganó 4 periodos. El último no lo concluyó porque murió. Luego entonces se le hizo una enmienda a la Constitución y se creó el mecanismo para que nadie más
pudiera gobernar más allá de dos periodos. En ese sentido, el aporte de Luis es, y es un aporte también para que se convierta en una cultura política como en Estados Unidos, para que a nadie se le ocurra intentar gobernar más de 2 periodos. El último presidente, a partir de la proclamación de esa reforma, el último presidente que gobernó más de 8 años fue el presidente Fernández, que gobernó 12, es el que más ha gobernado después del doctor Balaguer, y que ahora tiene la posibilidad, por supuesto que no va a ganar, pero tiene la posibilidad de ser candidato para 2 periodos más. Entonces, el presidente Fernández tendrá el récord histórico de que será el último presidente dominicano que gobernó más de 8 años, porque yo creo que después de esta reforma será muy difícil que alguien intente gobernar o modificarla, ¿por qué? Modificarla para gobernar más de 8 años. Pero, además, cuando se convierte en cultura política, entonces es difícil intentar modificarla, aunque no esté petrificada. O aunque entonces, el término bien popular de que quien crea la ley crea la trampa, realmente le pueda... No, es que no puede, es que es muy difícil hacer la trampa y que la sociedad lo permita. Ahí vamos, que la sociedad lo permita. Obama, en un momento, han habido presidentes que han concluido sus 2 mandatos con una popularidad elevadísima en los Estados Unidos y no han intentado. Obama terminó joven, para un presidente muy joven, y con la popularidad en la luna. Y a él no se le ocurrió de que intentar cambiarlo, como no se le ocurriría a nadie, porque la sociedad, el sistema no lo aceptaría. Así tiene que ser aquí. Y yo creo que después de este ejemplo, aquí lo más interesante es el ejemplo que ha dado Luis. El ejemplo histórico. Sí, el alto sentido de la historia. Ese es su aporte. Lo que usted no va a hacer en 8 años. No lo va a hacer Danilo decía que en 4. Danilo decía que en 4 y después quería 12. Pero lo que usted no va a hacer en 8 años, usted no lo va a hacer. Ya a partir de ahí es ese tiempo que sobra. Y que también se ponga en práctica la continuidad de Estado. ¿Hasta dónde ese preaviso por parte del presidente Abinader le ha permitido a ustedes como organización lidiar con estas aspiraciones internas que han surgido a nivel presidencial? No, eso se manejará. Los propios aspirantes están conscientes de la importancia de la unidad de la organización para seguir contribuyendo con el país desde el gobierno. Ellos están muy conscientes todos y nosotros estamos conscientes, y sobre todo que tendremos un árbitro a lo interno con calidad para fungir como tal, que es el compañero Luis, que tendrá toda la calidad, todo el peso, el respeto del país y por supuesto el respeto de los PRMistas para contribuir con ese proceso. Pero no tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Don Eddie, finalmente ya su respuesta nos dice que usted está a la espera de que el señor Abinader... No, que no le preocupa eso. No, terminó su preocupación hace un mes. No te preocupes. No, yo estoy haciendo... Haciendo su trabajo políticamente. Usted está haciendo su trabajo políticamente, pero en el círculo de espera. No. Yo no estoy ni en círculo de espera ni nada. No. Yo estoy haendo lo que yo hago. Político acabado. Lo que yo hago, pero no en círculo de espera. Sí, nada de eso. De que para mí... ir al gobierno significa algo una camisa de fuerza. Un político, por supuesto que siempre la posibilidad de ir al gobierno si su partido está en el poder. Eso es algo natural. Lo necesita, claro. Además, tiene que tener vocación de poder, servicio también, de servicio. Sobre todo. Entonces, si tú estás en la política, tú siempre tienes que tener
la vocación para servirle al país desde el gobierno. Si está en la oposición, tiene entonces el rol que te corresponde como parte de un partido de oposición. Si está en el gobierno y usted es político, usted tiene que estar ahí a disposición de su gobierno, de su presidente, cuando lo necesite. Finalmente. Yo estoy ahí para cuando me necesiten, yo estoy ahí, pero no estoy ni presionando, ni haciendo... No lo pido ni lo goloseo. Finalmente, no, lo que corresponde. Pero si llega, se asume. Don Eddie, finalmente, ¿cree usted que las divisiones o unificaciones de ministerios que ha tomado la decisión el PRM de que mucha ansiedad, es acertada o no? De que mucha ansiedad, mucha ansiedad en la sociedad con el tema de la desvinculación en la sociedad no, de las personas que pudieran los PRMistas que pudieran realmente impactar a esas personas que sí cumplen con la capacidad, su nivel de profesionalidad y que además de carrera sobre todo, y que no son estos que están en una nómina para abultarla, cobrando sin ir a trabajar. Mucha ansiedad, mucha gente. De todas maneras, ya de una manera muy correcta, Simon Freud, que es el ministro de Administración Pública, ya ha dicho que no hay que tener ningún tipo de incertidumbre. Excelente. Porque serán reubicados. Además, ese proceso tampoco se hace de la noche a la mañana. ¿Y cómo va a ser el ahorro entonces? Eso implica un proceso. ¿Cómo va a ser el ahorro entonces? ¿Cómo que se van a ahorrar la reducción? Los 25 mil millones. No, el mecanismo está ahí, pero hay algunas de esas instituciones la que van a desaparecer dependiendo de las leyes que la amparen. Primero usted tiene que cumplir con el procedimiento legal. Mientras la ley esté vigente, está vigente la institución. Y aquellas... Por lo tanto, eso implica... Yo lo veo a usted. ¿Dónde lo veo yo usted? Derogar esa ley. ¿Tú sabes dónde lo veo yo usted? Batir una bola. ¿Dónde lo veo yo usted? En el secretariado que se va a crear, secretariado de la presidencia. ¿De la? La presidencia. No, yo lo veo a usted ahí. No. Sí, en el secretariado. Nosotros queremos ya visitar al amigo allá. No, porque ya, mire, ya el amigo de nosotros, Porfirio, ¿cómo se llama? El de Moca. Don Andrés. Andrés Porfirio, ¿qué se llama? ¿No? Andrés Porfirio, ¿no? ¿Qué se llama? Andrés Bautista. Andrés Porfirio políticamente hablando. Amigo mío, buen hombre, querido. Un hombre del país. Y una figura histórica. Sí, un hombre del país, presidente del Senado, un hombre bien. Y presidente de honor del Senado de la República. De honor del partido. Presidente de honor del PRM. Fue el primer presidente del partido y es nuestro presidente de honor. Sí, pero yo digo, por ejemplo, porque el ministerio de la presidencia está el debate de que se ha hablado del secretariado de la presidencia, pero es el mismo secretario de la presidencia. Pero es un trabajo. Con el nombre de ministro o de secretariado es el mismo cargo. Pero es un trabajo. De todas formas, está haciendo ahí un gran trabajo, don Andrés. Sí, pero un trabajo. Como lo hace donde quiera que él está. Sí, pero un trabajo. De modo que es un trabajo. Es una persona altamente capacitada. Es un trabajo. Altamente calificado y ese es un trabajo que él viene haciendo muy bien. Es un trabajo eso. Y que seguirá haciendo porque el presidente siempre es conveniente tener al lado a una persona de la experiencia, sin ruido negativo. Don Andrés no anda sin ruido. No hace sombra. Don Andrés no anda trabajando. Un caballero. Porque es un hombre comprometido con su partido. Y comprometido con el país. Con el país. Comprometido. Yo diría más con el país que con el partido. No, pero también con el compañero Luis Abinader. Que ellos dos tienen una relación de mucha... Don Eddie, muchas gracias. Entonces, tú tener al lado a una figura con la experiencia de don Andrés, siempre es un lujo para un presidente. Don Eddie, muchas gracias.
Gracias, siempre es interesante conversar con usted. Eddie tiene que venir aquí más a menudo. Gracias por la distinción y yo quiero ir a visitar a mi amigo dirigiendo. Que se sienta. Saludos, estoy aquí. Que se sienta. Gracias.